siempre. Y en esta mañana, a través de los cánticos, hemos exaltado ese ser tan grandioso y tan maravilloso que es nuestro Dios. Así que en esta hora nosotros nos preparamos, pero para recibir el consejo de su palabra. Quiero que ore conmigo en esta hora y le pida al Señor: Señor, ya me has dado una inyección de gozo y de alegría a través de los cánticos que te he cantado. Habla a mi corazón. Padre bueno, Padre santo, te honramos y te exaltamos en esta hora. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho con nosotros. En esta mañana tan maravillosa que tú nos regalas, queremos escuchar tu voz una vez más. Y que todo el consejo de tu palabra sea de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Para glorificar tu nombre siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Acompáñenme, si es tan amable, al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. El Señor es maravilloso. Gloria, gloria al Señor. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, ¿quién es él? Jesús. Estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. ¿Quién lo dijo? Jesús. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿quién les dijo? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Puede tomar su asiento, mis amados. En esta hora, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes bajo un tema que yo espero que no se lo olvide. Si se le olvida la hora y 35 minutos de sermón, nadie dijo amén. Por lo menos que no se le olvide el tema. Le he puesto por tema a esta reflexión, pequeñita reflexión: el domador de tormentas. El domador de tormentas. Hay que iniciar explicando qué es un domador. ¿Qué es un domador? Un domador es un entrenador de animales que domestica animales salvajes. El domador hace que los animales salvajes por lo menos se pongan menos salvajes, porque un animal salvaje siempre será salvaje y en el momento menos indicado va a sacar esa furia. Pero un domador también es un adiestrador, le enseña determinados comportamientos. Y hablando de animales salvajes, usted puede recordar tal vez un león, un lobo, un tigre. ¿Y cómo es que este domador intenta que su comportamiento sea un poco más llevadero? Lo hacen en los circos, lo hacen en los zoológicos, lo hacen en albergues. En todos estos lugares pudiese estar un domador. Y hemos visto donde lamentablemente
personas que han intentado domar animales, algo ha salido mal en una milésima de segundo y han perdido también su vida, inclusive con animales que no están en la tierra sino debajo del agua, como las ballenas orcas. Algo interesante del domador, una característica, es que el domador tiene que demostrar quién tiene el control. El domador no puede tener miedo, o por lo menos hacerle pensar al animal que tiene miedo. Mire, no solamente en un animal salvaje, eso lo vemos con su perrito en su casa. Si usted le demuestra miedo al perrito, entonces está en grave problema. Entonces no se le puede demostrar miedo. El domador, una de las características es que no puede demostrarle miedo a quien intenta controlar. No puede amilanarse, no puede asustarse ante el reto o la furia de eso que intenta controlar. Cuando hablamos de domador de animales, hay un área que en la investigación me topé con ella, que de asimilar esta área de ¿verdad?, características de animales con cosas que no son animales, se llama zoomorfismo. El zoomorfismo busca dotar de características de animales como su comportamiento a algo que no es un ser vivo. Como por ejemplo, ¿tú escuchaste el rugido de ese motor? Que yo sepa, los motores de los carros no rugen. ¿Quién ruge? Ruge el animal. Pero usted le está haciendo un zoomorfismo y está dándole una característica a algo que no necesariamente es así. Pero entonces la pregunta sería, ¿puede una tormenta ladrar? ¿Puede una tormenta rugir? ¿Puede una tormenta tirar veneno? ¿Puede una tormenta pisotear? Estamos hablando del domador. Las tormentas desgastan con sus ruidos. El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, todos estos países que están aquí representados en la iglesia, en algún momento dado han experimentado el azote de una tormenta o de un huracán, sea entrando por el Caribe, por el Atlántico o por el Pacífico. De alguna manera han recibido una tormenta o un huracán. El ruido de la tormenta desgasta. El ruido de la tormenta es fuerte. El ruido de la tormenta es duradero. De esos sonidos de tormenta, cuando usted está viviendo, aquellos que hemos pasado una tormenta por no 2 horas y 3 horas, sino 24 horas o más, usted escucha que casi la tormenta está silbando, está hablando de lo fuerte que puede ser la tormenta. El problema de todo esto es lo constante de la tormenta, de ese ruido. Pero me faltó un país por mencionar, y es el país que estamos celebrando en el día de hoy. ¿Es cuál? Venezuela. Rara vez Venezuela ha sido golpeada directamente por una tormenta o un huracán natural. Ha sido algo bien raro o insólito. De aquellos que vienen, ¿verdad?, externamente, y no que se forme algo dentro del mismo país. Pero escuche bien esto que me topé. Pero Venezuela tiene un fenómeno que solamente se da en Venezuela, en todo el mundo, y le llaman la tormenta eterna. Ocurre cerca de la desembocadura del río Catatumbo. Durante más de 160 noches al año hay una tormenta de relámpagos constante en este lugar. Durante 10 horas al día y casi 280, 300 relámpagos por hora. Único en todo el mundo. Se cree que los vientos alisios del mar Caribe, el calor del lago Maracaibo y la topografía del área crean condiciones perfectas para que se dé esta tormenta que le llaman la tormenta eterna dentro de un área de la propia Venezuela.
Hay tormentas esporádicas, ¿verdad que sí? Que llegan y se van. Aquí en Estados Unidos a veces hablan de tormenta y por lo menos yo tiendo a confundirme porque muchas veces hablan de tormenta y lo que es lluvia. Y otras veces hablan de tormenta y usted no le hace caso y entonces viene bien difícil. Hay tormentas esporádicas o tormentas que parecen estacionarias, que se quedan ahí un rato, que no se quieren mover. ¿Cuántos están despiertos en esta hora? Ruidos que no te dejan concentrarte. Imágenes que no te dejan cerrar los ojos. Vientos que te quieren desbalancear. Es interesante todo esto verlo en el contexto de la vida espiritual. Vientos que llegan que te quieren desbalancear. Imágenes que llegan que no te dejan cerrar los ojos. ¿Hay alguien que se ha desvelado aquí alguna vez en su vida por un problema, por una tormenta? También ruidos que no te dejan concentrarte a tu alrededor. Tú buscas la tormenta o la tormenta te busca a ti. ¿Cuál de las dos? Tú buscas la tormenta o la tormenta te busca a ti. ¿Cómo es eso, pastor? Hay tormentas esporádicas que llegan sin avisar para desestabilizarte. Otras llegan para entretenerte, escucha bien. Otras llegan para amedrentarte y crear miedos. Y otras llegan para apartarte y que tomes otro camino. Mire todo el tipo de tormentas que hay. Otras llegan para confundirte y crear imágenes irreales en tu mente. Distintos tipos de tormentas. Esas tormentas o las tormentas llegan, como muchas veces llegan visitas a su casa, solitos y sin invitación. Y usted dice, hoy voy a descansar, o voy a quedarme tranquilo, y de momento llega el cuñado o la cuñada a hablarte de fútbol o a hablarte de los problemas que ellos tienen y tú querías descansar. Así que las tormentas también son así, llegan solitas y sin invitación. En la Biblia hay ejemplos de lo que yo le he mencionado y yo quiero compartirlo con ustedes. Porque hay un hombre que vivió diferentes tormentas al mismo tiempo. Lo que les he hablado, que de momento tienes una tormenta, un problema, una prueba a tu alrededor y no has terminado de lidiar con eso y llega otra. No se te ha ido el dolor de muela y llega el de oído. El de oído no ha acabado y llega el de espalda. Y el de espalda no ha terminado y te duele hasta el pelo. Así que son tormentas que se quedan ahí. Job capítulo 1. Porque todo el mundo quiere ser como Job. Ya usted lo ha visto por ahí. Todo el mundo, ¿cuál es su personaje favorito de la Biblia? Job. Me encanta Job. Bueno, yo no sé si te encanta lo que Job pasó y te gustaría pasar lo que Job pasó. Pero vamos allá, capítulo 1, versículo 13 al 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Wow, mataron a los hijos, a toda la gente que estaba allí, a los criados. Y estaba Job como que asimilando qué pasó aquí. Y llegó la otra, ahí, una encima de la otra. Estaba aún hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. No fue que los quemó, dice la Biblia, y los consumió. Ay, Dios mío, los hizo ceniza. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo no sé si usted aguanta esa presión. Usted tiene que tomarse las pastillas de la presión para recibir una noticia así. Yo no me las he tomado hoy. No me den malas noticias cuando salga, por favor. Todavía estaban hablando y vino otro que les dijo, mira, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada
y solamente escapé yo para darte la noticia. Hijos, bueyes, ovejas, camellos, criados, pastores, todo o robado o liquidado. Entre tanto que hablaba dicen por ahí, mándame más, si más me merezco. Entre tanto hablaba vino otro que dijo, oye, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Y se lo dijo crudamente ahí. Esa es la gente que usted no quiere que le dé malas noticias, porque no maquillan la noticia. ¿Y sabe lo que pasó? Y murieron. Dale gracias a Dios que escapé yo y vine a darte la noticia. ¿Qué clase de tormenta? ¿Qué clase de cantazo? Una detrás de la otra. Job no buscó esas tormentas. Esas tormentas llegaron a él. Pero hay tormentas que tú mismo las buscas. Trague fuerte. Dios te dice quédate quieto y espera. Y tú quieres resolver rápido el asunto. Y tú lo que haces es enredar más el asunto, porque tú no estás preparado para trabajar con el asunto. No estabas listo para hacerlo porque no te tocaba a ti hacerlo. Dios no te mandó a ti hacerlo. Y metiste tu mano y también metiste, usted lo dijo, la pata. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14. Había guerra contra los filisteos. Samuel iba a hacer un sacrificio a Jehová. Y no llegaba a Samuel. Pero Saúl, como era rey, él supuso que él como rey podía hacerlo. Pero el que era sacerdote y juez era Samuel, no era Saúl. Cada cual tiene unas distintas responsabilidades que Dios le ha entregado. Y cuando Dios quiere que sea aquel, es aquel y no somos nosotros. Primera libro de Samuel 13, 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, miren, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, como cuando usted está comiendo y termina de comer y le dicen que hay aguacate. Esa misma tal vez fue la reacción de Saúl. Eran 7 días, no había acabado el día 7. No sabía cuándo Samuel iba a llegar, pero él supuso que a lo mejor, qué sé yo, a la 1 de la tarde era el momento. No llegó, vamos a hacerlo nosotros. Y esperó 7 días. Entonces, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma, y dije, bueno, van a venir aquí, nos van a acabar. Entonces Samuel le dio la noticia, óyeme, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ay, Dios mío. Si yo pensaba que lo hacía bien. No. Es que hay tormentas que no las buscamos nosotros por no seguir las instrucciones que Dios nos está dando. Ten cuidado que tú no estés creando tu propia tormenta. Ten cuidado que no estés actuando locamente, desesperadamente, sin orar a Dios por una decisión y crees una tormenta. Vamos a pedirle a Dios entonces que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos actuado mal, he creado esta tormenta. Lo único que nos puede salvar es la misericordia
y la gracia de Dios para levantarnos, socorrernos y sacarnos al otro lado. ¿Alguien puede adorar su nombre? Que nos libre de cualquiera sea la razón de la tormenta que vivamos. Ahora voy a predicar, porque llega el domador de tormentas. Les hablé del domador, les hablé de las características que tiene esas cosas, ¿verdad?, que se le dan como animales que rugen, de las tormentas, de cómo llegan, de cuáles son. Pero Jesús esperaba el momento indicado para domar la tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 35. Habla que cuando llegó de noche, los otros evangelios también hablan sobre este suceso. Pero Marcos es un poquito más específico. Dice que cuando llegaron de noche, Jesús le dijo, bueno, vamos a pasar al otro lado. Y para pasar al otro lado del lago, tenían que subirse en la barca. Vamos a pasar al otro lado. Suben a la barca, entran al lago y de la nada empieza, dice la Biblia, una tormenta. Habían barcas cercanas a ellos también. De la nada empieza una tormenta. Y cuando empieza la tormenta, los vientos eran tan fuertes que empieza a inundar la barca. Por eso la Biblia dice que viento estaba sobre ellos de tal manera que la barca se anegaba, o sea, se estaba inundando de agua. Pero ellos no entraron al lago para vivir una tormenta. Nadie está en la tierra pidiéndole al Señor que le dé tormentas y le dé pruebas. Usted se las pide al Señor. Uy, yo no. Yo lo que quiero, pastor, es bendición tras bendición tras bendición. Y eso es lo que deseamos, que la bendición del Señor nos cubra. Amén, que la bendición del Señor nos proteja. Ellos no entraron allí, ellos entraron allí, vamos a cruzar al otro lado. Y qué bueno que tenemos a Jesús con nosotros. El mismo que si te nos das hambre, convierte las piedras en pan y olvídese del resto. Pero Jesús tomó una decisión. Y por ahí hay una foto que tal vez los que están presentes pueden observar. Jesús decidió acostarse a dormir en la popa del barco. Voy a ver si por ahí tienen la foto que puedan compartir sobre el barco. Y Jesús durmiendo en la popa del barco, mientras él dormía, dice que estaba allí en la popa durmiendo sobre un cabezal. De momento le despiertan, porque cuando le despiertan ya estaba la tormenta sobre ellos. Y la popa del barco es la parte de atrás del barco. En la parte de atrás del barco. Quiere decir que Jesús no iba interesado en tomar el timón de aquel barco, porque él sabía que los discípulos tenían experiencia para llevar el barco al otro lado. ¿Es así o no es así? Y él decide irse hasta atrás, porque muchas veces cuando tú estás atrás, tú lo que quieres es que nadie te vea. Tú lo que quieres es que nadie te identifique. Solamente cuando van al cine o van al juego de pelota, todo el mundo quiere ir al frente sin pagar lo que piden. Pero en la iglesia, bendito, mira aquí se da la silla, aquí va así al frente. Pues todo el mundo quiere ir atrás. Que no vean que viene un poquito desmeruñado hoy, no sé. Jesús estaba en la popa, había tomado la decisión de descansar y que el que tenía que llevar el control del timón fuera el discípulo. Sin embargo, la Biblia establece que comenzó una gran tormenta de la nada, porque ya les dije que las tormentas se invitan solas. Y tú estás viviendo una vida en el Señor, tú estás buscando del Señor, tú estás buscando levantarte temprano a orar, dijiste que quieres buscar más de Cristo, dijiste que no quieres pelear con tu marido, con tu esposa, santo. Dijiste que ibas a hacer lo posible para educar a tus hijos bien y cuantas otras cosas, pero de momento llega una tormenta que no estabas esperando. ¿Qué vamos a hacer? Jesús estaba durmiendo, ellos sacando agua de la barca y Jesús durmiendo. Ellos resbalando, buscando la manera de estabilizarse en medio de la tormenta y Jesús, ayúdeme, durmiendo.
Ellos gritando con los rayos que se estaban formando en el lago, porque si hay algo que se forma fácilmente en los lagos en mal tiempo son los rayos. Por eso es que cuando empieza a llover usted debe de salirse de allí. Bueno, ya le hablé del ejemplo del lago en Venezuela. Y ellos luchando con los rayos, y Jesús, ¿qué hacía? No tienes cuidado que perecemos, Jesús. Oye, ¿dónde estará Jesús aquí? ¿Dónde estará? No, si él está durmiendo. Él está descansando. Y alguien fue allá y le dice, oye, qué bonito. Usted no ha hablado con Jesús de una manera como que personal. Oye, qué bonito. Me dijiste que me ibas a ayudar y me siento sola. Me siento solo. Ah, te di mi corazón. Y después que te lo entregué, ahí es que ha empezado la lucha. Oye, ¿qué tú haces en la iglesia? Si después que tú empezaste te volviste aleluya pentecostal, ahí es que yo te he visto a ti como que con más tormenta. ¿Qué está pasando? No tiene que ver con la expectativa de nosotros en la vida carnal, sino con la expectativa de Dios en lo espiritual, porque a través de cada prueba no es para hundirnos, a través de cada prueba no es para que nos ahoguemos, cada prueba no viene para inundar nuestra barca, cada prueba viene para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir adelantándonos, seguir madurando y sobre todo seguir reconociendo que Dios tiene el control ayer, lo tiene hoy, lo tiene mañana, lo tiene todo el tiempo, porque Él es el dueño y Señor de mi vida. Algo importante es que ellos esperaron verse ya con el agua aquí para llamar a Jesús. No espere a que llegue una tormenta para ir donde Cristo. De que los hay, los hay. Pero escucha esto, tampoco ignores que hay una tormenta y dejes de ir donde Él. No trates de resolverlo, pero si ya has tratado de resolverlo, tampoco te des por vencido y digas, bueno, yo no sé cómo llegar donde Cristo. Yo no sé cómo yo pasar de nuevo al altar si yo fallé en aquella ocasión y ahora no. Reconoces que tienes la tormenta y que el único que puede mediar entre tú y esa tormenta se llama el Espíritu Santo de Dios, que te puede ayudar. Y cuantas veces necesites acercarte a Dios, acércate, que Él nunca va a rechazar un corazón entregado a Él. Conocer al domador de tormenta es conocer al que todo lo puede. Se levanta Jesús. Se levanta Jesús. Cuando usted se levanta sin descansar mucho, ¿cómo usted se levanta? Que usted no ha descansado mucho. Vamos a ser claros. Usted se levanta, pero difícil. Yo no sé si Jesús se levantó difícil, pero Él era ¿qué? 100% humano. Y recién habían salido de la orilla y se acostó. Y de momento lo levantan, y más cuando te levantan ahí, de la nada. Lo levantaron y Él lo primero que hizo fue reprendió el viento y le dijo al mar, be quiet. Si fueras tú el que tuvieses que domar una tormenta, ¿qué tú le dirías? Jesús no perdió el tiempo, no perdió saliva, no perdió fuerzas de más, no perdió tal vez mucho que pensar, no estuvo esperando a ver cuál coro aplicaba para ese momento. No, a ver, vamos a buscar en YouTube a ver cuál es el mensaje que me perdí del pastor para yo escucharlo, para que esa palabra sea la que no. Jesús no estuvo haciendo eso. Jesús lo único que se levantó, dice que cuando se levantó le dijo, calla y enmudece. Qué grande es el poder de Cristo. Qué grande, ¿cuántos saben que el poder de Cristo es grande? Qué grande es el poder de Cristo. El poder de Cristo es poderoso. Se levantó y como todo un buen domador le dice, calla y enmudece. No le preguntó a la tormenta ¿qué tú quieres? No le preguntó a la tormenta ¿a qué llegaste? No le preguntó a la tormenta, porque el problema muchas veces de nosotros es que nos ponemos a hablar con el enemigo. Nos podemos hablar con la tormenta, con la prueba. Empezamos a minimizar el poder de Dios y a maximizar el poder de las tinieblas.
Cuando se supone que el único poderoso aquí es Dios, que ya venció en la cruz, que resucitó al tercer día, entonces no tiene parte ni suerte contigo aquello que quiera venir a destruirte. Alguien puede levantar su mano conmigo a la gloria del Señor. No tiene parte ni suerte contigo. No te pongas a hablarle. Él estaba hablando como el que tiene autoridad del cielo. Y aquí es importante recalcar la autoridad que viene del cielo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Que pregunta un poquito, ¿verdad? Chocante en medio de la... Oye, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo si mira, se calmó todo esto? ¿O es que ustedes no tienen fe? ¿Ustedes no creen quién está con ustedes? ¿O es que en medio de la tormenta tú no crees quién está contigo? Que la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿O es que no crees? ¿O es que vienes a la iglesia pero todavía no has creído? Si todavía no has creído, tienes que empezar a creer. Mire que el año está todavía casi empezando, para que lo que espera de aquí a que termine el año sea un año de victoria y de bendición. Tienes que creerle a Dios. ¿Por qué tienen miedo? Lucas 9. En Lucas 9, Jesús, el domador de tormenta, ¿sabe lo que hace? Que le da a sus discípulos poder y autoridad. Y le dice, les he dado poder y autoridad para que echen fuera, ¿qué? Demonios. Para que anuncien el reino de Dios y para que sanen enfermos. Si Dios nos ha dado poder y autoridad, ¿por qué no hablar con el poder y la autoridad de Cristo? No es que yo no soy líder, ¿y? No es que yo no tengo una posición, ¿y? No es que yo no soy pastor y me pongo corbata, ¿y? El Señor le envió a aquellos discípulos y les dio autoridad y más, y luego recalca, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. No se sorprenda si de momento alguien cae muerto aquí y a los 2 minutos resucita. Pero si eso pasa, yo quisiera ver cuántos van a estar con las cámaras. ¿Cuántos van a estar con un ojo abierto y uno cerrado? ¿O cuántos van a estar intercediendo? Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que tiene poder. Si Dios te ha dado poder, cuando llegue la prueba, dile, oh, en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús calla y enmudece. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. El problema es que queremos seguir durmiendo y no levantarnos para enfrentar la tormenta. Ay, Dios mío. Mire qué similitud tan extraordinaria, que sonó el reloj y usted sabe que el tiempo le está robando hoy 1 hora. Y usted apaga el alarma, apaga la alarma, apaga la alarma. Porque ignora que tiene que levantarse. Y llega la prueba y usted ignora que tiene que acercarse a Dios. Ignora que tiene que hablar con Dios. Ignora que tiene que buscar de su rostro. Ignora tantas cosas. ¿Y sabe lo que hace la tormenta? La tormenta lo cubre como una sábana y lo envuelve y lo pone supuestamente cómodo para que usted se pueda vivir o pueda vivir acomodado a una prueba, a una tormenta. Usted no está llamado para que usted viva acomodado a una prueba. Viva acomodado a una enfermedad. Viva acomodado a una situación difícil. En el nombre del Señor, usted tiene que quitarse esa sábana, quitarse lo que le está dando ese caliente, porque la prueba muchas veces nos engaña. El enemigo viene para engañarte y para decirte, no, si conmigo puedes alcanzar lo mismo que puedes alcanzar allá afuera con Cristo. Es mentira de Satanás. Viene porque quiere estancarte y no quiere que tú puedas seguir creciendo en Cristo. Que otros oren, que otros vayan, que otros trabajen, pero en la tormenta queremos correr rápido a Jesús. Y no se trata de eso. Se trata de nosotros tener la fe necesaria en Cristo desde el principio. Puede ser que en tu casa nadie te escuche, nadie comparta la fe contigo, pero no estás solo ni estás sola. Cristo está contigo. Alabamos el nombre del Señor. ¿Qué? ¿Tienen miedo? Qué reto, ¿verdad? Yo fui a Venezuela hace 25 años. Yo tenía como
Imagínense cuántos años. Hace 25 años atrás. Fui a un congreso. Wow, me quedé al lado de la Plaza Bolívar. Fuimos a un gran hotel allí en la capital, Colonia Tovar, una colonia de alemanes nada más. Recorrimos por allí, compramos, todo bien. Pero en ese mismo año me tocó ir a una excursión, o unos años antes, me tocó ir a una excursión que no fue tan tranquilo como Venezuela. Y fue con otros jóvenes igual que yo. Me gané un viaje gratis a la Florida, 10 días. Tengo un poquito de, no diga la palabra. Me he ganado muchas cosas así, tú sabes. Gracias a Dios. La gracia de Dios. Me gané un viaje en la escuela, en la high school me gané un viaje. Fui a la Florida y nos llevaron a muchos parques de diversiones. Me llevaron a uno que se llama Busch Garden. Que eso es más que machina alta. A mí no me gustan las machinas. No me gusta subirme a la escalera aquí a cambiar esa bombilla, me va a gustar una machina. Pero yo era joven y andaba con jóvenes y todo el mundo se iba a subir a las machinas. Pues vamos a montarnos en las machinas también. Ese viaje yo oré mucho, oré bastante al Señor. Cada vez que montaba una machina cerraba los ojos. Yo no sé cuántas vueltas daba, yo sé que yo iba cerrando los ojos gritando. Porque llega momentos en que tú tienes miedo y te preguntan, ¿tú tienes miedo? Y tú dices, no, ¿qué va? No, yo no tengo miedo. Yo he montado con mis hijos en machina. Por ahí hay una que también sabe de esto. Y yo miro hacia el lado para que ellos no vean mi cara. Papi, pero ¿por qué tú estabas haciendo esto? No, es que yo no, tú sabes, era que yo tenía los ojos cerrados que yo iba a poder controlar. ¿Tú tienes miedo? ¿Tú le tienes miedo al diablo? ¿Tú le tienes miedo a las malicias que se levanten contra ti? ¿O tú crees en el poder de Dios? ¿O tú crees en que no importa si está alto? Porque la Biblia dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, nada puede compararse con el poder y la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tú tienes miedo? No tengas miedo. Cambia el miedo por fe. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ponte en pie conmigo. Es tiempo de poner en práctica lo aprendido. Cuando usted fue a la escuela, estudió cosas que usted decía, ¿para qué me están enseñando esto si no lo voy a usar? Hasta que llega el día que tiene que usarlo. Pero en esa clase usted se dedicó a dibujar. A hablar con el muchacho de atrás. ¿Se acuerdan? En esa clase se dedicó usted a mirar los pajaritos por la ventana. No le prestó atención. Que no nos pase eso en la iglesia. Que cuando lleguemos a la casa del Señor no estemos desviados nuestra mirada allá, pensando en aquello, pensando en lo otro, porque llega el momento en que llega la tormenta y tienes que poner en práctica lo que aprendiste aquí en la casa del Señor. La palabra del Señor no es para que torne atrás vacía, siempre hará causa y efecto. Es tiempo de poner en práctica lo aprendido, que ninguna arma forjada contra ti